Ya vamos a grabar entonces. Veamos acá, a ver. Bien, voy a plantear unos problemas aquí. Algunos de estos problemas fueron considerados en talleres del año pasado. em, Otros fueron considerados en pruebas. Entonces lo que voy vamos a contar más o menos cómo funciona, cómo podemos abordarlo, los problemas, ¿sí? Y algunos otros que tengo más o menos bosquejado. Bueno, el problema es el siguiente. Aquí la parte novedosa es una de las curvas. Dice, hallar el área de la región acotada entre las curvas polares. Gamma 1, 2 más 2 coseno de 2 teta, y gamma 2 parametrizada por r de teta es seno de 2 teta. Ya. La segunda curva es una rosa, voy a decir acá, es una rosa de 4 pétalos. Volvamos al aquí, una rosa de 4 pétalos. Vamos acá, voy a hacer este ejemplo polar 2. Es una rosa de 4 pétalos. ¿Okay? Ese tipo de curvas es de esa forma. A seno de 2 teta, en este caso teta vale 2. Es una rosa, tiene 4 pétalos. La figura es como esta, pero está puesta de manera eh, estirada a lo largo de pi cuartos, o sea, es así. Voy a dibujarla acá, esta rosa, como eso. Si puedo color ahí. Es una cosa del tipo así. Se estira de esa manera. Todos los pétalos valen lo mismo. Todos los pétalos tienen, por la simetría de las curvas, que la vamos a repasar acá, porque uno comenta por simetría, pero no hace muchas demostraciones de simetría, ¿ok? Y en una evaluación también pregunta simetría, así que vamos a ver cómo podemos probar que algo es simétrico, y no solamente decir que es simétrico, ¿ya? Bueno, esa es la rosa, esa es la curva gamma 2. Ese gamma 2, que es seno. La curva gamma 2 es esta, que me quedó espantosa, pero ahí está. Son todas simétricas. Le queda un poco más abordable. La curva gamma 1 es una curva un poco distinta. Fíjate que es como una rosa, pero le sumamos 2. Ese sumar 2 va a amplificar el radio. Fíjate que R es igual una fórmula de teta. Por lo tanto, el 2 de alguna manera deforma sin ese 2, sin el 2, la figura es una rosa como esta, 4 pétalos, coseno, pero ese 2, esta figura la deforma, y la deforma de esa manera. Voy a dibujarlo aquí. Así. Es como que le infla la rosa y se deforman todos. Este es gamma 1. Es como si este punto, explotara ese punto, es como si abriéramos esta rosa ahí, ¿no? Porque le está sumando al radio 2, una constante, 2 en este caso. ¿Mm? Entonces la figura es así. Entonces lo que tú tienes parece una manzana. Sí, podríamos decir que parece una manzana. La figura es así. Es así la figura. Para ser más preciso, algo como esto. Es una cosa así. Una cosa, voy a colocar con este color. Algo como esto, así. No es muy trabajada esa figura, pero aparece ahí. A ver, entonces aquí lo que estamos diciendo es que, mira, si uno tuviera un poco de imaginación, si nosotros tomáramos este punto, este punto y ese punto, y los colapsáramos hasta acá, a juntarlo hasta ahí, entonces aparece eso. ¿Sí? ¿Por qué esta parte? Los colapsáramos de alguna manera. Entonces, ¿sí? De alguna forma aparecería algo como eso. Entonces, tenemos que gamma 1
es una curva cerrada, gamma 2 curva cerrada, y una contiene al interior, una está contenida en el interior de la otra. Por lo tanto, tenemos una región que es la que está entre medio. Dice acá, entre. Aquí es importante lo que nos están pidiendo, entre. Porque hay tres tipos de cosas que podemos preguntar. Por la región común, y en este caso, como una región está metida dentro de la otra, es la región que está común a ambas, que sería justamente la región encerrada por la rosa seno, y la que está entre, es esta. ¿Mm? Esta es la que está entre. Entonces, por la simetría, uno dice, bueno, pero como estas curvas son todas simétricas, yo puedo considerar la mitad superior, el hemisferio superior, la parte de arriba, y por la simetría yo puedo quedarme con de la parte de arriba una de las mitades, por ejemplo, esta mitad. Yo no escoge esta mitad porque los ángulos varían bien ahí. Entonces uno podría quedarse con esta parte, ahí, ahí, correcto, y uno dice, bueno, me quedo con esa parte y puedo tratar de calcular el área que está entre, ¿sí? Esa área. Y la multiplico por 4 y tendría el resultado total, ¿ok? Entonces habría que calcular el área de esa porción. Y multiplicamos por 4. Pero antes de hacer eso, porque uno dice por simetría, bueno, probemos que son simétricas. Démonos el trabajo de probar que son simétricas. Ya, entonces, del dibujo, vamos a mostrar que tanto la curva en verde como que está en rojo son simétricas. Las simetrías, ¿dónde va la simetría? Bueno, primer caso, respecto de esa línea, que sería el eje X. Para que la curva sea simétrica respecto al eje X, uno tiene que tener la siguiente propiedad. Si este punto está, debe estar el simétrico. Ahora, entonces, todo el detalle es saber qué coordenadas tiene ese simétrico. Bueno, ese simétrico se puede escribir así. Estamos diciendo que si este ángulo está, recuerda que este es teta y este es menos teta. Recuerda que ese punto también se puede escribir y a veces, por eso que es importante, también se puede escribir, y lo voy a dejar, esto también se puede escribir así, como menos R y menos teta. El mismo punto se puede etiquetar con ese radio. ¿Por qué es importante tener más de una manera de escribir el punto? Porque recuerda que nosotros vamos a mostrar que es simétrica. Eso significa que si estas coordenadas cumplen la ecuación, estas coordenadas también deben cumplir la misma ecuación. Pero puede que estas coordenadas no resulten, entonces tienes que chequear con estas otras, que son el mismo punto. Eso va a ocurrir en el caso de el seno. Mira, entonces vamos a mostrar que es simétrica ambas curvas respecto al eje X, digamos, o al eje polar. O sea, ¿qué tenemos que probar? Que si estas coordenadas cumplen la ecuación, también tienen que cumplir esta. En el caso de coseno funciona. R, teta cumple, si solo si, R, menos teta cumple. ¿Por qué? Porque el coseno es par. El signo menos se pierde. Fíjate que si yo reemplazo estas coordenadas en la ecuación seno, me aparece menos R. No me sirven estas coordenadas. No puedo probar la simetría de la curva gamma 2 respecto al eje polar con estas coordenadas, R, menos teta. Porque si la reemplazo aquí, yo digo, tendría que con R y con seno de menos 2 teta. Y eso no es cierto, porque esto es menos seno. Entonces no se cumple. Falla. Eso significa que no puedo usar esta manera de escribir el punto simétrico. Voy a tener que usar esa. Cojamos ese punto. Muy bien. Si este punto está, entonces vamos a mostrar que este punto también está. Y reemplacemos las coordenadas de este punto en la ecuación. Seno menos R debería ser igual a seno de 2pi menos teta. Bueno, y seno de 2pi menos teta es lo mismo que colocar seno de 2pi menos 2 teta. Y eso es lo mismo que el seno de menos 2 teta. Y ahí funciona, ¿no? Porque de aquí puedo sacar menos seno. Menos ese signo negativo se cancela con este y llega a la misma ecuación original.
Así que estas coordenadas sí funcionan. Por lo tanto, la curva gamma 2 también es simétrica respecto al eje polar. Al eje polar. Tomando estas coordenadas y no estas coordenadas, va a funcionar. ¿Ok? Así que hay simetría también. Veamos respecto ahora al eje Y, o la recta θ igual pi medios. Ambas curvas son simétricas respecto a ese eje. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista del dibujo, que si este punto está, debe estar ese. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Bueno, tiene coordenadas r, θ, pi menos θ. Pi menos θ. Coloquemos acá pi menos θ. Muy bien, dice uno. Pero si esas no te sirven, si por esas cosas no te sirven, entonces puedes probar estas otras. También ese punto menos r, menos θ. Esas coordenadas también son las mismas que r, pi menos θ, y es ese punto. Entonces probamos una o la otra. Entonces, en el caso de coseno, vamos a probar respecto al eje, vamos a probar respecto a la recta θ igual pi medios, vamos a considerar las segundas. Vamos a considerar la primera. ¿Mm? Si esta está, si la coordenada r, θ está, con r y θ se cumple la ecuación, también se va a cumplir con r, pi menos θ. Porque aquí nos queda coseno de 2pi menos 2θ, coseno de 2pi menos 2θ es coseno de menos 2θ, que es coseno de 2θ, así que se cumple. Hay simetría de la curva gamma 1 respecto a la recta θ igual pi medio, el eje Y. Con gamma 2 vamos a tener que considerar estas coordenadas. ¿Por qué nos sirven estas coordenadas? ¿Por qué estas no sirven? Esta no sirve porque si nosotros reemplazamos r y pi menos θ en la ecuación, 2pi menos θ, esto nos va a quedar seno de menos 2θ. Y entonces aquí nos queda menos r, menos seno de 2θ. Entonces no se cumple la igualdad. Pero con esta sí. Si tú reemplazas, pone las coordenadas, pone menos r y pone menos θ, la igualdad se cumple porque esta igualdad es equivalente con esta. Es como si multiplicara por menos 1 en la igualdad de la izquierda, llego justo a la derecha. O sea, se cumple. Con esta manera de escoger el punto y no con esta. ¿Ya? Y respecto al polo, simetría respecto al polo, ¿qué significa que la curva sea simétrica respecto al polo? Que si te paras en un punto tienes el simétrico respecto al origen, o sea, voy a colocar con negro acá. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas menos r, θ. Si no te sirven esas, tienes que tratar de probar con esta. R, pi más θ. Entonces vamos a ver cuál de las dos sirve. La geometría nos indica que va a haber simetría, así que tiene que funcionar una. Entonces, respecto al polo, aquí estamos considerando para la primera curva esta elección. Pi más 2θ, se cumple. Y para seno, para la rosa estamos escogiendo la misma. También me sirve. Pi más θ. Me sirve. Ambas maneras de escribir el punto me sirve para calcular. Bien, entonces las curvas efectivamente son simétricas. Y ahora dejamos de decir son simétricas y probamos que efectivamente son simétricas. Insisto en esta parte, presten atención acá. Si la curva falla, si nosotros al hacer el dibujo, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un dibujo del tipo, no sé, hagamos el dibujo, un caracol, un típico problema de un caracol sin lazo. Un caracol sin lazo, una cosa así.
por ejemplo. Ahí. ¿Ok? Una cosa así. Ya, entonces, esta curva es, por ejemplo, algo de la forma R igual 2 más coseno de teta. Esa curva no pasa por el polo. Ya. Entonces, esta curva se ve claramente que la mitad superior es igual a la mitad inferior. Claro, reemplazando teta por menos teta funciona. Pero la curva que está a la derecha, la parte que está a la derecha es distinta de la parte que está a la izquierda. No hay simetría. Así que aquí debería fallar la simetría respecto de esa línea. Y también debería fallar la simetría respecto al polo. Es decir, si uno escoge un punto acá, el simétrico no debería estar. ¿Cómo uno muestra que falla? Tomando un par ordenado y mostrando que con ese par ordenado el simétrico respecto de la respectiva recta no está. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría mostrar que falla la simetría respecto al eje Y, porque si me paro en este punto tiene coordenadas 3,0 polares, ¿ok? El simétrico de ese punto sería 3, pi, ¿correcto? 3, pi. Y esas coordenadas no cumplen con este valor de R, con este valor de teta, no se cumple esta ecuación. ¿Ok? De hecho, cuando teta es pi, el R vale 1, es este punto. Ese punto que está ahí tiene coordenadas polares 1, pi. Y el simétrico respecto de esa línea, teta igual pi medios, para este punto es ese, que no está. Así que esa curva no es simétrica respecto a esa línea, ¿ok? Entonces, cuando uno hace un dibujo, tiene una idea del dibujo, uno puede saber, más o menos sospechar, qué simetría debería fallar. Y uno exhibe dónde falla, y tiene muchos ejemplos. Basta con que en un punto no se cumple. Lo mismo que pasa cuando uno tiene una función en una gráfica de una función y dice, esta función no es par, porque si escojo este valor de x, qué sé yo. Aquí es lo mismo. Eso falló ese punto no está. Recuerda que el simétrico de él, otra manera de escribir este punto, es menos 3,0 polar. ¿Sí? Recuerda que hay más de una manera de escribir en polares, entonces tendríamos que chequear esta manera, esta otra manera de representar el punto tampoco sirve. Porque si reemplazo r igual menos 3 y θ igual 0 acá, tampoco esa igualdad se cumple. ¿Sí? Así que ese punto no está. Por lo tanto, esa curva falla. Esta no es simétrica. No es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, entonces respecto a las simetrías, tenemos eso. ¿Ya? Entonces la simetría nos dice que bastaría considerar, tengo acá, esto. Ahí. Así que vamos a calcular el área. El área que está churada de color púrpura es una diferencia de áreas. Una diferencia de áreas. ¿Y cómo calculamos esa área? Bueno, diferencia de integrales. ¿Entre qué se mueven las curvas que están acá? ¿Entre qué se mueve la curva que está en exterior? Se mueve entre 0 y pi medios, la curva exterior, y le vamos a restar el área de ese pétalo. Veamos entonces el cálculo acá. Ya. Entonces aquí el área del pétalo. El área de ese pétalo que está ahí, es este pétalo para seno. ¿Ok? Em, es R igual seno de 2 teta. Fíjate que es donde se hace cero esto. 2 teta es 0. Cuando teta es 0, em, el seno es 0, R es 0.
cuando 2θ es 0 y θ es pi medios. Pi medios. ¿Correcto? En pi medios se cierra la curva y esta parte es θ igual pi cuarto. El mayor valor de la... Así que esa curva se cierra en 0 y pi medios. Por eso que entonces estamos considerando el área de la región es esta. Es esta, aquí estamos restando áreas, ¿ok? Y aquí calculamos la integral. Bueno, en este problema se plantea una sugerencia. Bueno, esta sugerencia está considerada, porque en alguna parte vamos a calcular esta integral. Coseno cuadrado de 2θ. Estamos usando esa idea, ¿ok? Pero, ahí está, ¿no? El coseno cuadrado. Y podría separar esa integral, pero lo que voy a hacer acá no es ocupar la sugerencia. Se puede ahorrar un poco el cálculo. Fíjate que si hacemos los cuadrados de binomio, tendría que calcular una integral que involucra al coseno cuadrado y la integral que involucra al seno cuadrado entre 0 y pi medio, pero aquí podemos usar una identidad. Esa diferencia de cuadrados es el coseno del ángulo doble, o sea, es el coseno de 4θ. Así que en este caso particular, podemos calcular la integral de una manera más eficiente como lo está planteando ahí, más eficiente por más rápida. Bueno, aquí no importa en realidad si lo calculas usando la sugerencia o no. Aquí lo relevante, insisto, es que planteemos bien la integral que mide lo que queremos lo que nos están preguntando, y es esta integral, esta diferencia de expresiones entre 0 y pi medio. Bueno, esa integral vale pi. Y entonces a multiplicar por 4 nos queda 4pi, que es entonces esa es la respuesta, ¿ok? 4pi es la respuesta de ese problema. La que está lo hicimos un poco más corto. Bueno, veamos el siguiente problema. Este problema también es interesante. Este problema salió en un taller. Aquí nos dan la figura. Es una figura bien interesante también. Mira, la figura es θ seno de 3θ. Esa es la curva. Y la vamos a hacer variar entre 0 y 2pi. Ya. Lo que está preguntando por el área de la región que está en gris ahí, que es como exterior a un pétalo e interior a otro pétalo. Entonces lo que tenemos que determinar es cómo estudiar un poco esa curva. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fijarse, la función es θ por seno de 3θ. Por lo tanto, vamos a igualar a 0 para saber para qué valores de θ pasa por el polo. Bueno, si igualamos a 0, para θ entre 0 y 2pi, los valores del seno, donde 0 es en 0, en pi y 2pi. Por lo tanto, 3θ es ese número y en consecuencia θ es 0, pi tercio y 2 pi tercio. ¿Okay? Pero eso no son todos los valores donde se anula entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque la parte trigonométrica seno de 3θ es una función periódica de periodo 2pi. 2pi tercio es el periodo. Por lo tanto, entre 0 y 2pi tercio dibujo un ciclo de la función seno. ¿Ok? En el espacio que me están dando, entre 0 y 2pi, puedo dibujar 3 veces la onda. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá, esto estamos recordando algunas cosas que uno aprendió. El seno se dibuja un ciclo completo aquí. Pero lo que estamos diciendo es que esta función necesito 2 pi tercios para dibujar la misma onda. El mismo ciclo. 0, 2 pi tercio. Ahí. Ese mismo dibujo lo puedo hacer ahí. Me queda más apretada. Ya, ¿y qué pasa si considero el ángulo variando hasta 2pi? Bueno, si varías hasta 2pi, entonces lo que estás haciendo es partir 2pi en 3 pedazos, y en cada uno de esos vas a tener la misma onda porque se está repitiendo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Ahí se repitió una vez, y ahí se repitió una vez. Por lo tanto, pasa muchas veces por 0, entre cuando θ se varía entre 0 y 2pi. ¿Y cómo podemos encontrar esos puntos por la periodicidad? Pues si a estos valores les sumo 2pi,
voy a encontrar los valores que le siguen. Si este valor es un valor, dos valores, estos tres, le sumo 2pi, obtengo 3, 4 y 5. Está el quinto. Y si le sumas de nuevo 2pi, obtienes esto que falta. Ahí están los valores. En todos esos números, la función es 0. Se anula. Entonces va a ser 0, en pi tercio, en 2 pi tercio, en pi, en 4 pi tercio, en 5 pi tercio y en 2 pi. Ahí la función se va a anular. F de teta. Pasa todas esas veces por el que estamos diciendo. La teta varía entre acá tengo 2, pero tiene que dibujar este punto que este teta queda. Que es peor. Para saber que el pétalo 4 pi tercios es este. Está necesitamos esta integral, la antiderivada de eso, la primitiva, la integral indefinida de eso. Esa hay que integrar, hay que calcularla. Para meterla acá, ¿no? Y meterla ahí. Y el problema después de evaluar, se resta y se llega, ¿ok? Entonces aquí había una dificultad un poco mayor por la integral que aparece. Bueno, esa integral se hace por partes, ¿ah? Yo lo comenté en su momento. Esa integral que está ahí por partes. Bueno, pueden buscar la tabla, pero se hace por partes. 2 veces. 2 veces por parte y se llega a ese resultado, ¿ok? Ahí habría que hacer el cálculo de esa integral que está ahí. No es difícil, pero no gastemos el tiempo en hacer el cálculo de eso. Bueno, aquí la parte medular del problema es darse cuenta, ¿eh? Cómo describir la región, como una diferencia de 2 regiones, el área. Y cómo eran las regiones que involucraban. Bueno, la parte difícil era darse cuenta de ese detalle. El problema no. Bien. Planteemos un tercer problema. Aquí falta, ¿no? Falta seguir con el cálculo, pero eso. Planteemos el siguiente problema. Este problema es de taller. A ver, mira. Dice los ingenieros de sonido, qué sé yo. Se coloca un micrófono y una distancia de 6 metros del escenario. La zona de óptimo desempeño está limitada por la curva ORRO más 8 seno de teta. R está medido en metros. La posición del micrófono está en el origen. Aquí está el micrófono. Aquí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Y desde ahí el sonido se capta formando una cardioide, como aparece ahí. ¿Ok? Entonces dice que la sensibilidad del sonido se capta bien cuando la zona está dentro de la cardioide. Entonces la pregunta en la práctica es ¿qué parte de la cardioide está en el escenario? Es lo que está diciendo, ¿no? El área sobre el escenario que queda dentro del rango de desempeño óptimo del micrófono. Entonces, de acuerdo con el dibujo, lo que hay que calcular es la región que está achurada ahí. Esta región es la que está achurada. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Qué parte del escenario es descubierto por la cardioide ahí? 8 más 8 seno de teta. Y después dice, calcular el área. No es necesario emplear la ecuación de la recta en coordenadas polares. Bueno, este enunciado es un poco confuso. Dice, utiliza un argumento geométrico y fórmula de cambio de coordenadas. A ver. En la práctica lo que está diciendo acá es lo que se está planteando ahí. Dice que si tú tienes esta cardioide, el cuento corto es que si tienes esta cardioide, y tú tiras una línea acá, entonces la pregunta es, ¿cuál es el área de esta región? Eso es en la práctica. ¿Cuánto vale el área de esa región? ¿Ok?
Entonces lo que nosotros podríamos hacer, la manera de resolver este problema, bueno, por simetría, quedémonos con el lado, el lado que está a la derecha, con esa parte, multipliquemos por 2. Quedémonos con esta parte. Bien, vamos a calcular el área de esta porción, de esta. Llamemos a esta región. Y podríamos hacer el cálculo como una diferencia de áreas. Dice 1. Si nosotros no le hacemos caso a la sugerencia, esta recta tiene ecuación R seno de teta igual 6. ¿Correcto? Porque aquí dice que hay longitud 6. 6. ¿Ok? O sea, en esta ecuación en coordenadas cartesianas es igual 6. La recta y igual 6. Por lo tanto, en coordenadas polares es R seno de teta es 6. O sea, es R igual secante. Perdón, cosecante. Cosecante de teta. 6 cosecante. Entonces, debe entenderse la observación. Si nosotros no hiciéramos caso a la sugerencia, tendríamos esto. Entonces el problema es simplemente hallar el área de la región que está limitada ahí. Entonces, ¿cómo calculamos el área de esa porción? Bueno, recordar que si nosotros tomamos un punto, este es el polo, y tomamos un rayo, ¿ok? Entonces ese rayo va a chocar con este punto y ese. Y cuando θ varía entre 0 y pi medios, ¿correcto? Entonces habremos barrido toda la región. Por lo tanto, el área de esa región está dada por esta integral. Un medio de la integral entre 0 y pi medios de el cuadrado de la cardioide, 8 más 8 seno de teta al cuadrado, menos de la recta, 6 cosecante de teta al cuadrado, de teta. Si nosotros calculamos esta integral, el problema está resuelto. ¿Ok? Ya, y eso involucra calcular la integral de la cosecante cuadrado. Bueno, esa integral se puede calcular. De teta. ¿Ok? Y esa integral es menos cotangente, ¿no? Cotangente. Y tendríamos que entrar a calcular ahí. Ese cálculo nos va a dar la región D y multiplicamos por 2 y el problema está resuelto. Lo que está indicando acá es que puedes hacer el cálculo sin usar la recta. O sea, el cálculo de la región la puedes hacer no de esta manera, de una manera un poco más sencilla. ¿Ok? Como es la que se va a contar acá. Y está dada por esta situación. Mira, la situación es la siguiente. Nosotros podemos calcular también la región que está churada de esta forma. Voy a hacer el dibujo acá y ese dibujo acá va a indicar lo que nosotros tenemos que hacer. La otra manera alternativa de hacer ese problema. Entonces voy a volver a hacer el dibujo aquí. De esa parte, vamos a trazar esta línea acá. Entonces, esta región es lo mismo que esta región, pintar con verde, trazo esa línea ahí, es lo mismo que esta región menos, voy a poner con negro, el área de ese triángulo. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Entonces, si calculo el área de la región menos el área del triángulo, obtengo el punto. ¿Ya? Entonces, lo que habría que encontrar es este punto, las coordenadas de este punto, ¿correcto? Radio teta 0, el ángulo, ¿sí? Y calcular entonces el área como sigue. El área de D sería la integral entre ese valor y pi medios de un medio acá, de 8 más 8
seno de teta al cuadrado de teta, que estoy calculando con ese integral. Con ese integral estamos calculando el área de esta parte. De esa parte. Esa. Y a esa le voy a restar el área del triángulo, llamémoslo OPA. OPA, que es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Si hacemos ese cálculo, vamos a llegar exactamente al mismo cálculo de arriba. Bueno, eso es lo que se está sugiriendo que se puede hacer. Se podría bypassar. Yo no veo una dificultad muy grande en calcular esa integral que está ahí, pero bueno. Se puede hacer de esta manera, uno podría comprobar que si razonamos de esta forma, vamos a llegar exactamente a lo mismo que si razonamos de esta manera. De manera distinta a resolver el mismo problema. Entonces la dificultad en esta presentación es, ¿cuál es ese punto P? ¿Cómo encontramos el punto P? Y entonces tenemos que igualar las ecuaciones. La ecuación de la recta con la ecuación de la cardioide. Ya, aquí se pone interesante, mira. Independiente de cómo resuelva el sistema, voy a llegar a una ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, si R es 6 cosecante e igualo, después multiplico por seno y llego a la ecuación cuadrática. De todas maneras, llegamos a una ecuación cuadrática que es esta, en seno. O sea, en realidad esta se puede escribir también así. Aquí está, ¿no? Esta es la ecuación. Esa. Esa es la ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática tiene soluciones, un medio y menos 12 octavos, que sería, ¿cuánto es menos 12 octavos? Menos 12 octavos, estamos simplificando por 4. Menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios. Y el valor menos 3 medios lo descarto porque es más chico que menos 1 y no tiene sentido para el seno. Así que tiene que ser un medio. Por lo tanto, teta vale pi sexto. Así que ese punto, que es el punto A que estamos dibujando acá, tiene esas coordenadas. ¿De dónde sale ese 12? De evaluar pi sexto en la, ya sea en la recta o bien en la cardioide. Evalúas pi sexto y tienes que el valor de R. R vale 12. Muy bien, entonces tenemos el punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular para ese triángulo rectángulo, ya sea para esto o para el de abajo, porque son el mismo, calcular las longitudes que nos permitan hallar el área. Entonces podemos calcular, sabemos cuánto vale OB, que vale 6, esa longitud vale 6, y sabemos cuánto vale AO, que vale 12, en consecuencia encontramos AB, por Pitágoras, ¿no? 6 raíz de 3. 6 raíz de 3, así que el área del triángulo OAB es un medio de la base por la altura, 18 raíz de 3. Ese es el área. Lo único que está faltando es calcular el área de la porción que hemos comentado, el área de esta cuña, aquí, esa, y hacer la diferencia y el problema está resuelto. Entonces vamos a calcular esa integral o vamos a plantear esa integral ahí. Cuando teta varía entre pi sexto y pi medio, si estamos pensando en esta región que está acá, bueno, la habíamos dibujado arriba en esta, esa, que está ahí. El área está dado por un medio de esa integral, y si los cálculos están correctos, no puse a hacer cálculos acá, con esto para hacer cálculos, llegamos aquí que esto es 16 pi tercios más 36 raíz de 3. ¿Mm? Entonces, si llamo M al área buscada, que es la que se está señalando ahí, entonces esa área es la diferencia. Que es 16 pi tercios más 18 raíz de 3. Y entonces si multiplicamos por 2, llego a este resultado. Ese sería el resultado del problema, ¿no? Ahora, resulta didáctico. Yo no veo una dificultad distinta en hacer este cálculo acá. ¿Ok? Entonces,
6 cosecante, entonces notar que esta integral, entre 0 y pi medios, a lo mejor habrá una dificultad técnica acá. Tatán, tatán, tan, tan. Ah, a ver, cosecante cuadrado de teta, de teta. Ya, esta integral es menos cotangente, ¿no? Ayúdenme ustedes. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, ¿es cierto eso? Gracias. Aquí está el problema. Ah, el problema está ahí. Mm. Aquí tenemos el problema, po. O sea, no puedo hacer el cálculo de esta manera. Increíble, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta dónde está el problema acá en esta integral? ¿Dónde está el problema en esta integral? La derivada de la cotangente es cosecante cuadrado. Por lo tanto, una función cuya derivada es cosecante cuadrado es menos cotangente. Y estoy evaluando ahí. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que es cotangente? Cotangente es coseno de teta sobre seno de teta. Ah, no, el problema lo tengo yo. No, no tengo problema. El problema, aquí está el problema, jóvenes. No, el problema no está aquí. Esta integral que yo planteo está mal planteada. Fíjate los límites de integración. ¿Entre qué estoy haciendo variar teta en este dibujo? Teta, ¿entre qué tendría que variar para barrer esa zona que está ahí? Bueno, este está malo. No, no puede ser cero, ¿no? Fíjate, ¿entre qué tendría que variar teta? Voy a pintarlo con este color. Tendría que variar teta desde aquí, desde este ángulo, desde este rayo hasta este rayo. Logro dibujar. ¿Sí? Y cero está por acá. O sea, no es este el ángulo que hay que colocar. El que hay que colocar es el que se obtiene del cálculo, pi sexto. Pi sextos. Pi sextos. Me llama la atención pi sextos. Ahí. Y entonces en pi sexto no voy a tener este problema. Pi sextos. Entonces, no veo dónde está el detalle. Aquí sería menos coseno, menos 1 por, evaluemos, cotangente en pi medios, coseno sobre seno, 0, menos, cotangente en pi sextos. ¿Cuánto vale la cotangente en pi sextos? Coseno de pi sextos es 1/2, seno de pi sexto es 1/2, este es 1/2 raíz de 3, perdón, y el seno de pi sexto es 1/2. Así que esta integral vale raíz de 3. Esa vale raíz de 3. Este cálculo sale bastante rápido. Bueno, pero acá lo hicimos de esta manera. Ese cálculo vale raíz de 3. Y si ese lo pegamos a este otro, a ver, tiene que dar lo mismo. Estoy restando el área de la región. Es eso. No, es que ahora tengo que hacer otro cálculo acá. No es eso que estoy haciendo. El área es esto. ¿Qué está ahí? Entre pi sexto. El área de D se escribe de esa manera. Entre pi sexto y pi medio menos ese que está ahí. Ya, pero tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces de esta manera nos da el valor de la integral, pero se debe poder sacar de esa forma, ¿eh? Bueno, lo voy a escribir ordenadito y se lo voy a mandar. Se debe poder calcular de esa manera. Bien. A ver, quiero discutir, nos quedan algunos minutos, algunos otros problemas que tengo por acá. Me interesa, a ver, también le voy a mandar esto, mirad.
Problema tipo. Podemos simplemente discutir, después las integrales se plantean. Mira, tengo estas dos figuras, r igual 2, 1 menos coseno de 2 teta, 1 menos coseno de teta, y r igual 2 más coseno de teta. El primero es una cardioide, que es la curva C1, en negro, el 2 es un caracol sin lazo. Entonces aquí hay tres preguntas que uno puede hacer. O bien puede calcular el interior a una y exterior a otra, la parte común, o el interior al revés. ¿Ok? De uno es interior a la cardioide y exterior al caracol. De 2 es la región común. De 3 interior al caracol y exterior a la cardioide. ¿Cómo calculamos el área de esas regiones, de 1, de 2 y de 3? Bueno, por la simetría, podríamos quedarnos con la parte superior. En los tres casos, podemos quedarnos con el hemisferio superior y multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular el área de las regiones. Hay dos áreas que son bastante rápidas de calcular, que es la región de 1 y región de 3. Estoy pensando en la mitad superior, ¿eh? Estoy pensando en la mitad superior, de 1 y de 3. Como se está indicando acá, mira, voy a dibujar con otro color el rayo. Fíjate, color, pongamos rojo acá. Ahí. En el caso de D3, que es la primera integral que aparece, la variación es entre 0 y pi medios. ¿De acuerdo? Lo que tú calculas es este tipo de cosas. Esta es la pista para darte cuenta que tienes que calcular una diferencia de áreas. Ese segmento que está ahí. Es un segmento que está limitado por esas dos curvas. La curva superior es C2, la inferior es C1. En ese entre 0 y pi medios, ahí está el cálculo. Ahí está la diferencia. Muy bien. Mismo razonamiento para D1. Interior a C1, exterior a C3. Fíjate que ahí están en amarillo. También ese segmento. Ese segmento está limitado por la curva exterior, que sería C1, y la interior sería C2. Una diferencia. Ahí está. Claro que aquí cambia, estoy restando al revés, pero cambia el intervalo donde estás integrando. En el primero entre 0 y pi medio, en el segundo es entre pi medio y pi. Fijarse acá, son límites de integración distintos. Está restando al revés. ¿Qué pasa con la región de 2? La región de 2, con esto termino, eh, está pintada aquí. El rayo se empieza a mover, aquí está el polo, se empieza a mover entre 0 hasta llegar a pi medios, y el rayo limita con la curva que está en naranjo, que es C1, pero cuando el rayo pasa del ángulo pi medio, el ángulo pasa pi medio, eh, entonces lo que está ocurriendo es que estás en la otra curva. Este dibujo no es esencialmente correcto. En realidad, el dibujo es así. Ahí. Llega hasta ahí. Sería la parte de la otra curva, que es la curva de 2. Entonces lo que tú tienes que, y por eso lo estoy dibujando con otro color ahí. Ahí. Entonces cuando el ángulo varía entre pi medios y pi, estás en la otra curva, que sería en la curva C2. Así que entre 0 y pi medio estás en la curva C1 y entre pi medio y pi la curva C2. ¿Cómo calculamos el área? Es una suma de áreas. No está restando acá. Ya lo habíamos comentado en la clase anterior, o una de las clases. Entonces, D2 se calcula de esa manera. Ahí hay una suma. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. La región interior, la que está limitada por la parte común, es una suma de áreas. En los otros dos casos hay que restar áreas. ¿Ok? Esa es la diferencia aquí. Entonces, pero ¿cómo uno se da cuenta? Bueno, haciendo los dibujos, por eso es que es muy importante manejar los dibujos. Ese es el cuento. Manejamos los dibujos y hacemos el área. Bien, si ustedes me dan un minuto, puedo responder una pregunta, puedo plantear un problema que indico a continuación. Mira, queremos hallar, se llama el caracol con lazo, raíz de 3 menos 2 seno. El dibujo es el que aparece ahí. Cuando el ángulo varía entre pi tercio y 2 pi tercio, el seno es negativo. Y entonces, en vez de dibujar en este cuadrante, tienes que dibujar acá abajo.
y entonces se encierra un lazo, que se llama el lazo interior. Entonces, aquí hay dos preguntas tipo. ¿Cuáles son las preguntas tipo? Hallar el área del lazo interior. Bueno, el lazo interior se forma cuando el ángulo varía entre pitercio y 2 pitercios. Así que el área del lazo interior es esa integral, entre pitercio y 2 pitercios. Esa que está ahí. ¿Ok? Ya. ¿Cuál sería la otra pregunta? Hallar el área que está, la que está pintada en naranjo acá. La que está entre el lazo interior y la curva. Y la otra pregunta sería hallar el área que encierra, el área que encierra la curva, que es esta. Son tres preguntas distintas. La más sencilla es de calcular es el área del lazo interior. Para calcular el área de lo que queda dentro de la curva pero fuera del lazo interior, lo que convendría hacer es calcular el área completa y restarle el área del lazo interior y obtenemos esa área con ese agujero ahí. Entonces vamos a calcular el área completa. ¿Cómo calculamos el área completa? Fijarse acá, ese es el pequeño detalle. Y aquí hay que tener claro cómo uno varía. Entonces, un minuto de su tiempo para ir viendo, mira, cómo va variando el radio acá. Voy a hacer el dibujo acá. Voy a hacer el dibujo, no, ojalá que me quede bonito. Solamente para que se entienda lo que estamos haciendo. Parto aquí, me doy la vuelta, sigo acá, te das la vuelta, llegaste a 2 pi ahí. Ese es el dibujo. Este ángulo es pi tercios, este ángulo es 2 pi tercios. Entonces aquí tenemos que ver cómo va llenando la región. Mira, cuando teta, voy a dibujarlo con color. Entonces, cuando el ángulo pasa de 2 pi tercios, el radio es positivo, porque el R es positivo. Entonces, por ejemplo, si el ángulo varía entre 2 pi tercio y pi, tú estás en esta parte. Y por lo tanto, tú puedes calcular el área de la porción que está entre 2 pi tercio y pi, y es toda esta, ¿correcto? Ahí. Si el radio sigue variando, por ejemplo, entre pi y 3 pi medios, el radio sigue siendo positivo. Entonces, lo que tú estás calculando, yo puedo calcular el área ahora, si hago variar entre pi y 3 pi tercios, estoy calculando el área de esta porción. Pero completa, fíjate, llené toda esa parte. Incluso lo que está dentro del lazo interior. ¿Ok? ¿Ya? El ángulo varía entre 3 pi tercios y 2 pi, R sigue siendo positivo, así que tienes que dibujar en el cuadrante. Entonces, entre 3 pi tercios y 2 pi, yo calculo el área, y lo que estoy calculando es el área de esta porción. Completa. Completa. Llené completo ahí. Porque el rayo el rayo se toma partiendo desde el polo. Entonces tú barres todas estas regiones. Y barres en particular lo que está dentro ahí. También lo cubres. ¿Ok? Entonces, si el ángulo varía entre 2 pi tercios y 2 pi, hice todo este cálculo. Pero me queda por llenar este pedazo. Entonces, este pedazo lo puedo conseguir calculando la integral entre 0 y 2 y pi tercio. Y entonces ahí lleno ese pedazo y se lo tengo que sumar a todo lo anterior. Se lo tengo que sumar a la integral entre 2 pi tercio y 2 pi, que me va a marcar todo lo anterior. O bien, permito que el ángulo varíe, pase 2 pi. Hasta 2 pi más pi tercio. Si permito que dé una vuelta más, habré cubierto esa parte. Bueno, 2 pi más pi tercio es 7 pi tercio. Por lo tanto, si integro entre 2 pi tercio y 7 pi tercio, habré llenado la región completa. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahí está. Y entonces ahí está la integral. Entre 2 pi tercio y 7 pi tercio la llené completa. ¿Ok? Entonces el área está dada por esa región que está ahí. Integro entre 2 pi tercio y 7 pi tercio, o bien lleno el área de la región que está acotada por la cardioide, por el caracol. O bien, si calculo la integral entre 2 pi tercio y 2 pi, estoy hasta acá,
calculé el área de toda esa región, y le sumo el área de este pedazo, aparte, entre 0 y pi tercio, tendré el área completa. Y a esa área le voy a restar el área del pétalo, del lazo interior, que le estoy llamando A1. Así que el área que queda entre el lazo interior y el lazo y la curva, o la que está fuera de ese lazo y dentro de la curva, es una diferencia de áreas. ¿Qué es esa que está ahí? Queda eso. ¿Okay? Bueno, de esa manera uno tiene que ir jugando, y aquí la parte fundamental es manejar bien los dibujos, y tener presente, vuelvo a repetir, y con esto ya cerramos el tema, ¿eh? De que cuando tú calculas un área en polares, tú estás llenando el área con segmentos que van desde el polo. Y a ti te vas a dar cuenta. Si el área está atrapada por dos curvas, ese segmento queda atrapado entre las curvas. Y ahí tú te das cuenta que tienes que restar áreas. Si eso no ocurre, como en este caso, es porque en algún momento probablemente tengas que sumar áreas. Entonces, o restas áreas o sumas áreas. ¿Sí? Ese es todo el cuento que hay que tener presente. Bueno, bien jóvenes, voy a ordenar un poquito esta parte, se lo voy a mandar para que lo tengan y lo vean.